Mi novia me dejó mientras estaba en el hospital con cáncer y empezó a andar con mi mejor amigo. Estuve en una relación de casi 2 años con una mujer que, viéndolo ahora con distancia, estaba marcada por un patrón muy claro, altos y bajos emocionales extremos, cambios de humor drásticos y un ciclo de caos que nunca terminaba. En aquel momento, yo no tenía las herramientas ni la experiencia para identificarlo, pero hoy puedo verlo con más claridad. Muchos de sus comportamientos encajaban con los rasgos del trastorno límite de la personalidad. La conocí en un contexto bastante normal y al inicio, todo parecía casi perfecto. Era encantadora, divertida, apasionada y con esa intensidad que, al principio, resulta magnética. Me hacía sentir como si fuera el centro de su universo, y esa atención tan intensa era difícil de ignorar. Los primeros meses fueron un torbellino de emociones positivas, risas, planes improvisados, mensajes constantes, muestras de cariño exageradas que me hacían creer que estaba viviendo algo especial. Pero con el tiempo, esa misma intensidad se transformó en algo mucho más oscuro. Cualquier pequeño detalle podía encender una chispa que se convertía en incendio, un comentario inocente, una demora en contestar un mensaje, algo que le había ocurrido en el trabajo. Todo era suficiente para detonar una crisis. Y una vez que entraba en ese estado, era como si nada pudiera detenerla. Ningún razonamiento servía. Ninguna explicación calmaba las aguas. Yo me encontraba atrapado, intentando apagar incendios emocionales constantes, mientras ella se hundía en una espiral de ira o tristeza que me dejaba agotado. Lo más desgastante era el ciclo. Después de días, y a veces semanas, de tensión insoportable, de acusaciones y de discusiones, ella regresaba como si nada hubiera pasado. Una sonrisa, un gesto cariñoso, y de pronto todo el dolor de los días anteriores quedaba borrado. Era como si la tormenta jamás hubiera existido. Y yo, en lugar de detenerme a cuestionar esa dinámica, me dejaba llevar por la ilusión de que ahora sí todo iba a estar bien. Lo llamo ahora las gafas de color rosa. Es increíble cómo la mente se aferra a los momentos buenos para justificar todo lo malo. Yo me repetía frases como, todos tienen sus defectos, ella está pasando por cosas difíciles, yo puedo ayudarla a mejorar. Con esas justificaciones, poco a poco fui normalizando un nivel de inestabilidad que me estaba consumiendo. Mirando atrás, no puedo creer cuánto dejé pasar. La relación ya era agotadora, llena de desgaste emocional y silencios tensos. Pero yo estaba tan metido en ese ciclo que no podía ver lo obvio, que lo que teníamos no era amor saludable, sino un vaivén constante de caos y reconciliaciones vacías. Lo que no sabía es que esa montaña rusa emocional iba a ser solo la antesala de la prueba más dura de mi vida. Porque mientras lidiaba con una relación que ya me estaba quebrando por dentro, algo mucho más grande y devastador se estaba gestando en mi propio cuerpo. A finales de 2023, mi vida tomó un giro que nunca habría podido imaginar. Todo comenzó con un dolor de espalda. Al inicio pensé que era algo común, estrés, mala postura, quizás una lesión menor. Pero el dolor se fue intensificando hasta el punto de volverse insoportable. Ya no podía dormir bien, cada movimiento era un recordatorio de que algo no estaba bien. Fui a varios médicos, pasé por estudios y exámenes, y después de semanas de incertidumbre, llegó la noticia que me sacudió hasta el alma: habían encontrado un tumor grande en mi columna, que estaba presionando directamente mi médula espinal. No era solo una cuestión de dolor. Estaba al borde de perder la capacidad de caminar. Recibir esa noticia fue como un mazazo en el pecho. Uno cree que esas cosas le pasan a otros, nunca a uno mismo. Y de pronto, me encontraba escuchando a un médico explicarme que necesitaba cirugía de urgencia. Era 24 de diciembre de 2023, Nochebuena, cuando me llevaron al quirófano. Mientras otros celebraban con sus familias, yo estaba siendo anestesiado con la posibilidad real de no volver a caminar. La cirugía fue larga, complicada y agotadora. Cuando desperté, estaba rodeado de monitores, tubos y un dolor indescriptible. Me dijeron que habían logrado retirar gran parte del tumor, pero que se había extendido también al hombro y a la cadera. Aún así, lo más increíble era que podía mover las piernas, aunque apenas.
Me esperaba una recuperación larga y difícil. Pasé casi 2 meses en el hospital. Días enteros de rehabilitación, intentando volver a ponerme de pie, con terapias dolorosas que me exigían más de lo que creía poder dar. Cada pequeño avance, levantarme de la cama, dar unos pasos con ayuda, sostenerme unos segundos sin caer, era una victoria que celebraba como si hubiera corrido una maratón. Pero la cirugía era solo el inicio. Los médicos me explicaron que necesitaba radiación y quimioterapia para tratar el cáncer que seguía en mi cuerpo. La idea era brutal, apenas estaba aprendiendo a caminar de nuevo, y ya debía prepararme para someterme a uno de los tratamientos más agresivos y desgastantes que existen. Era demasiado que asimilar de golpe, la amenaza de perder mi movilidad, el miedo constante a la enfermedad, la incertidumbre sobre el futuro. Estaba en el hospital, vulnerable, frágil y luchando con todas mis fuerzas por mantenerme en pie, literalmente. Y en medio de esa batalla, esperaba encontrar apoyo en la persona que supuestamente debía estar a mi lado, mi pareja. Lo que nunca imaginé era que, justamente en ese momento, cuando más la necesitaba, ella iba a desaparecer. Mientras estaba en el hospital, conectado a monitores, drenajes y aprendiendo a caminar de nuevo, me di cuenta de algo que dolía casi tanto como la enfermedad: mi novia comenzó a alejarse. Al principio eran pequeñas señales. Pasó de visitarme todos los días a aparecer cada tanto, siempre con excusas, que estaba ocupada, que no se sentía bien, que necesitaba un respiro. Luego, sus mensajes se hicieron fríos, cortos, casi mecánicos. Y, poco después, simplemente dejó de responder. Era como si, de la noche a la mañana, yo hubiera dejado de existir para ella. Intentaba llamarla, le enviaba mensajes, y la respuesta era silencio. Estaba literalmente luchando por mi vida y ella, la persona que supuestamente debía estar a mi lado, me hizo ghosting. Esa ausencia, en medio de los días más difíciles de mi vida, se sintió como una puñalada. Pero lo peor aún estaba por llegar. Apenas unas semanas después de recibir el alta en febrero de 2024, cuando apenas podía caminar con ayuda de un bastón y me preparaba para iniciar quimioterapia, mi mejor amigo vino a verme. Lo noté nervioso, inquieto. Y entonces soltó la bomba: durante mi estancia en el hospital, él y mi novia habían desarrollado sentimientos el uno por el otro. Al escuchar esas palabras, el mundo me dio vueltas. No podía creerlo. No solo me había abandonado cuando más la necesitaba, sino que lo había hecho mientras empezaba algo con la persona que yo consideraba mi hermano, mi confidente, alguien en quien confiaba plenamente. Para empeorar las cosas, mientras él intentaba explicarse, su teléfono no paraba de vibrar con mensajes. Eran de ella, rogándole que no me dijera nada, aterrada de que sus padres se enteraran porque la desheredarían. Leer esas palabras, ver su desesperación por ocultar lo que había hecho, me llenó de rabia. Lo que sentí en ese momento fue una mezcla indescriptible de dolor, furia y traición. Recuerdo que lo miré directamente a los ojos y le dije con calma que cualquier idea que tuviera de estar con ella jamás iba a suceder. Él intentó justificarse, incluso resistirse, y fue ahí donde exploté. Agarré una porra retráctil que guardo en mi sala y le di 5 segundos para salir de mi casa antes de reventarle el cráneo. No estoy orgulloso de esa reacción, pero tampoco me avergüenzo. En ese instante, estaba defendiendo lo poco de dignidad que me quedaba. Al día siguiente, ella misma apareció. Y lo confirmó. Me dijo que estaba enamorada de él, que él podía darle todo, como si eso fuera suficiente para justificar que me abandonara en el hospital mientras yo peleaba por mi vida. Resulta que él tiene dinero, una casa en el campo, y la había deslumbrado con promesas de una vida cómoda. Yo nunca la consideré una interesada, hasta ese momento. Lo irónico es que su historia de amor se derrumbó rápido. Todo ese mismo patrón caótico y volátil que yo había vivido con ella se trasladó a su nueva relación. Y como él es un tipo narcisista y controlador, las cosas escalaron a la violencia en cuestión de meses. Lo último que supe es que ella lo dejó y volvió con sus padres. Desde entonces, no he vuelto a hablar con ninguno de los dos. A veces todavía me manda mensajes, disculpándose o diciendo que me extraña. Pero yo ya no tengo nada para darle.
En una carta que le escribí le dejé claro, con lujo de detalle, lo que hizo, cómo me abandonó y lo que me hizo sentir. Fue mi manera de ponerle un espejo en la cara, para que no pudiera escapar de la verdad. Hoy, mirando hacia atrás, todavía me sorprende cómo sobrevivía todo eso, el cáncer, la cirugía, la traición y la pérdida simultánea de dos personas que pensé que eran pilares en mi vida. Fue como si, de golpe, me arrancaran todo el suelo bajo los pies. Pero también aprendí que, cuando la vida te rompe, tienes la opción de quedarte en los pedazos o de empezar a reconstruirte desde cero. Mi recuperación ha sido lenta, pero también milagrosa. Los médicos me advirtieron que quizás nunca volvería a caminar bien y hoy puedo hacerlo con ayuda de un bastón. Puede sonar pequeño para algunos, pero para mí es una victoria inmensa. Cada paso que doy es un recordatorio de que sigo aquí, de que mi cuerpo, pese a todo, decidió luchar conmigo. El cáncer está actualmente estable. Sigo yendo a chequeos y a escaneos PET de manera regular y aunque nunca se sabe qué traerá el futuro, hoy puedo decir que sigo vivo y que estoy en movimiento. Eso ya es un triunfo. En cuanto a mi ex y mi ex mejor amigo, ya no forman parte de mi vida. No tengo rencor, tampoco tengo espacio para ellos. Sus decisiones hablan más de quiénes son ellos que de quién soy yo. Yo elegí no cargar con su toxicidad, porque bastante tengo con luchar por mi salud como para además llevar el peso de su traición. A veces ella aún intenta escribirme, pero ya no me afecta. Le respondí una última vez con una carta larga, detallada, en la que le expliqué exactamente cómo me abandonó, cómo me hizo sentir y cómo destruyó lo poco que quedaba entre nosotros. Fue mi cierre. Después de eso, no quedaba nada más que decir. Hoy mi enfoque está al 100% en mí mismo, en mi cuerpo, en mi mente, en mi alma y en mi futuro. No en lo que perdí, sino en lo que todavía tengo. He aprendido a valorar lo pequeño, lo simple, poder caminar, poder respirar, poder reírme de nuevo. He aprendido a rodearme de la gente que sí se queda cuando las cosas se ponen feas, porque ellos son los que realmente importan. Sí, a veces todavía me golpea el recuerdo. Pasé de tener una relación estable, a luchar por mi vida en un hospital, a descubrir que las dos personas en las que más confiaba me habían apuñalado por la espalda. No es fácil olvidar algo así. Pero tampoco voy a dejar que me defina. Si algo me enseñó todo esto es que incluso en las peores circunstancias, incluso cuando lo pierdes casi todo, siempre hay una oportunidad de levantarte. Y aunque mi camino no ha sido fácil, puedo decir con orgullo que sigo de pie. Mi historia no es solo de traición y dolor. Es, sobre todo, una historia de supervivencia.